en esta plataforma sentados. Como podemos apreciar, tenemos aquí el mar, estamos a muy pocos metros y justo detrás tenemos el camping de los Alfaques, como dijimos. Que resulta que, ¿qué es lo que sucede? Que mientras estábamos hablando, ha habido un momento que estábamos contando unas cosas y José, que ahora se le va a ver en cámara también, José Acevedo, de repente se ha tirado como un par de minutos mirando hacia allá, hacia los Alfaques. Y en la que estábamos hablando Tony y yo, hay un momento que José ha sentido algo que va a comentar, pero es que aquí el compañero comenta que aquí a 10 metros, 15 metros, una silueta alta, delgada y de negro, oscura, paseando por el borde de la roca. Por el acantilado. Sí. Y la sensación es como que me llamaba, o sea, me ha dejado que la vea para que ir allí a ver. Hostia, eso es muy extraño. Y tú, José, sí, llevabas 2 minutos ya mirando para allá. Para allá, sí. Y cuando él mira, ha visto una... Es que yo he visto, a ver, a mí... Ha sido rápido, pero he visto la silueta delgada, alta y negra. Y caminando por ahí por el borde de la roca. Pero aquí mismo lo que te he preguntado ya 10 veces. Sí, ahí mismo. Nada de nosotros. O sea... Déjame si quieres, te enfoco y nos cuentas tu sensación. A ver, allí, para ponernos en situación, debajo de la arboleda, donde está señalando José, ahí tenemos una grabadora digital grabando ahora mismo, pero con el sonido del mar no se nos escucha, lo tenemos muy claro ya. Y ahí, ¿qué ha pasado? Pues yo me he girado para allá, cuando estaba mirando allí, me he girado para allá mientras que estáis hablando. Y claro, como tenemos la grabadora y tenemos ahí cosas que hemos dejado ahí en el rincón, pues me pensaba que había alguien allí y claro, me he puesto en tensión a la defensiva y digo, hostia, me voy a ir para allá a ver si nos van a quitar las cosas. Me he acercado allí y no había nadie. No sé si ha sido producto de la oscuridad, alguna sombra, algún destello, no lo sé bien, pero yo me he puesto a la defensiva por eso, porque creía que había bajado alguien por ahí en la oscuridad y digo, a ver si nos van a quitar las cosas que las tenemos allí. Y eso, simplemente eso. ¿Y por qué motivo te has tirado 2 minutos mirando para allá? ¿Para allá? Para donde indico, donde los Alfaques. Pues para allá porque me ha llamado la atención de que también estaba aquí escuchando. Ponte Tony ahí. Y he tenido un reflejo, eso que ves por aquí, he tenido un reflejo de que creía que se estaba acercando a alguien con una linterna. Y he visto que no. Y me he quedado mirando allí al fondo, que hay un destello de que allí está pegando el agua y le está dando la luz y nada, no es nada. Pero por lo primero me he quedado un poquillo así como diciendo, ostras, como si hubiese alguien por aquí. Pero tú tienes la sensación de que hay alguien paseando por ahí, estás callado mirando fijamente. Porque Tony... quería salir de dudas, quería fijarme bien para ver si ha sido una cosa mía, ¿sabes? Pero Tony está hablando conmigo y yo con él, y sin que... Échate un poquito más para acá, porfa. Y Tony y yo estamos charlando, tú estás sintiendo que hay una persona caminando por ahí, y de repente Tony dice que, ostras, hablando finamente, que está viendo aquí en la misma orilla a la silueta caminando. Pero es que tú no has dicho nada, José. Es que por eso he dicho... ¿Sabes por qué no he dicho nada? Porque yo antes de decir algo, pues me fijo bien, a ver si ha sido producto de una mala visión de noche, porque de noche, en plena oscuridad y más en el mar, y algún destello te hace ver a lo mejor algo que no es, sabes, que es normal, que no es nada del otro mundo. Entonces me he quedado ahí mirando a ver qué era. Detállanos, José, Tony, por último, tu sensación de... Mi sensación, además, he tenido la sensación, se ha dejado ver, y además me he dado cuenta que cuando ha visto que yo la he visto, a la silueta, entonces ha desaparecido. Pero tengo una sensación como que me ha hecho que la viera para que yo fuera al punto ese donde estaba, donde la he visto yo, aquí. Nos has comentado antes de grabar que hay algo como te está llamando ir un 50% y un 50% que no. Sí. ¿Quieres que vayamos contigo y ya está? Bien.
Es que tengo una parte de mí... Es para que se quite la espina él. Tengo una parte de mí como que... Él dirá dónde necesita ir, pero hay otra parte que me dice, no vayas. No vayas. Pues te acompañamos. Sí. Pero es que lo que me ha llamado tanto la atención ha sido eso, es que uno esté mirando para ese punto y que sin decir nada en alto suceda lo que tú has visto, vamos. Es que no pongo en duda que lo has visto. Por aquí, es la primera vez que nos acercamos aquí, ¿eh? No es... A ver. Por aquí, caminando la silueta delgada, negra, una silueta negra, delgada y alta. Y ha sido, como os digo, ha sido verla. Ella se ha dado cuenta que yo he mirado y entonces ha desaparecido. Y la sensación es como que se ha dejado, deja que la veas para que al verla tú vayas, te acerques. Y es que estábamos sentados ahí, sí, en esa esquina donde termina la finca. Claro. Es que estábamos aquí al lado. Sí, sí. Claro, lo raro, entre comillas, es que hemos tenido nosotros dos una sí, reacción diferente, pero hemos tenido una reacción. Pero la misma prácticamente, Sí. mirando al mismo punto, quiero decir. Sí. Bueno, pues vamos a cortar y vamos a dejar lo que es 2 minutos de silencio aquí grabando en el mismo sitio y ya está. Bueno, no corto, lo dejamos directo. ¿Puedo decir algo? Lo que quieras. Además, ahora mismo estoy teniendo una sensación mala. Me da aquí una sensación mala. Como, vete de aquí. ¿No te consideras que estás sugestionado por el caso de los alfaques? No, aunque lógicamente para nada. lo entenderías. No, para nada estoy sugestionado. Ajá. O sea, he visto esa silueta y ahora mismo tengo una sensación como que mala, algo que me dice, vete de aquí, sal de aquí. Como que ahí dentro del agua hay algo que no es bueno. Una sensación mala. Se está viendo como borroso la mayoría del momento. Ahora se ve bien. Que ha habido un momento que se ha quedado muy borroso la pantalla, sí. Sí, está empezando a pegar fuerte. Vale, ya nos encontramos en la esquina de los alfaques. Vamos a preguntar, Tony, te hemos dejado aquí solo un par de minutos. Cuéntanos tu sensación. Mi sensación es una sensación bastante mala, Dámelo, desagradable. Estoy en tensión y ha habido un momento en que estaba a punto de, decir, me voy, no quiero estar aquí. O sea, esa zona de ahí atrás me transmite muy mala energía, muy mala. Además que estoy con una sensación de preocupación. Y estaba a punto, ahora que me quedaba aquí solo y veníais vosotros por allí, o sea, de levantarme e irme. No quiero estar aquí, me voy. Aquí esto no me gusta. Vaya por delante, José, que Tony no se sugestiona fácilmente
y que es una persona que va a sitios y es de los que más aguantan y va solo a los sitios y estando a oscuras hace un aislamiento y aguanta y todo. Claro. Y donde nos encontramos lo que está sucediendo tú no lo reconoces. Bueno, y ya lo vas a ver, en los próximos vídeos que tengo pensado hacer cosas con él, lo voy a subir y verás cómo estará solo y no hay ningún problema. No sé, es muy raro. Pues dejando esto muy claro, tú y yo yendo solos para allá, la percepción es que no estamos solos. Es verdad, estamos muy tranquilos. Yo, sinceramente, ¿Qué es esa zona, hostia? Esa estoy zona tranquilo, ahí pero me da una energía muy, me llega algo muy, que es que estoy empezando a que me quiero ir. ¿Pero porque es algo negativo? Sí, o... es algo, además me están dando ganas de llorar. hostia, Me están dando ganas de llorar, coño. hostia, tío. Hemos visto una luz en el agua, clara, se ha podido caer o lo que sea, por decirlo de una manera, y se ha quedado iluminando, emergiendo en el agua. No era espuma, porque lo estamos viendo, y era una luz oscura, pero se veía claramente, y luego ha emergido, quedándose como una luminiscencia de 2-3 metros, iluminando el agua, hasta que hemos dejado de verla ya, que ha desaparecido. La silueta de Tony a mí me está dejando, es por hablar, Si te das cuenta, yo estoy un poco también descolocado. Por lo que está diciendo Tony, tío, no lo he visto nunca. Y que tengo ganas de llorar, que me están dando... No lo pongo en duda, que yo solamente que haya constancia de que Tony no es un vendehumos. No. Que este hombre que tiene tablas yendo a sitios, quiero decir. Sí. No, yo no... Es que tengo una sensación ahora como de llorar, de pena. Joder, tío, me estás dejando De pena. preocupado. Y ya os digo, está a punto de cuando veníais de levantarme e irme. O sea, no, esa zona de ahí no me... No. Voy a cortar y vamos a empezar con una sesión, ¿vale? Vamos a realizar preguntas.